¿Qué va a pasar con mi vida luego de mi retiro laboral? ¿O a qué grupo poblacional voy a pertenecer cuando ya sea una persona mayor? Estas preguntas y muchas otras dudas que personas que están próximas a retirarse tienen, para responderlas tenemos a un invitado muy especial que es Raúl Vargas. Raúl Vargas, ¿cómo estás? Y cuéntanos de tu perfil. ¿Quién es Raúl Vargas? Bueno, Juan Miguel y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Raúl Vargas, pues hoy puede decir que es un pensionado después de mucho tiempo de trabajo, 44 años de trabajo, pero mi perfil profesional está concentrado en los últimos 33 años de trabajo, 33 años dedicados a la seguridad social, a trabajar por las personas mayores y de alguna manera pues eso me da como un enriquecimiento, una experiencia para poder decir qué es lo que pasa cuando estamos próximos al retiro, qué es lo que pasa cuando nos retiramos, y no solamente cuando nos retiramos, sino que de ahí en adelante viene todos unos retos importantes de vida para las personas mayores en la medida que va evolucionando la vida, en la medida que va evolucionando la edad de la persona. Raúl, gracias. Tengo una pregunta muy de contexto general. ¿Cuáles son las tendencias globales y también en Colombia con respecto al envejecimiento y a todo este grupo creciente de jóvenes de avanzada edad? Pero tocaste un tema muy importante y es ese concepto de jóvenes de avanzada edad, porque encierra de que la juventud hay que mantenerla por toda la vida, pero la edad va avanzando, o sea, el calendario no perdona. Todos los años vamos a cumplir más uno, más uno, más uno, y ahí empezamos a encontrar lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Que el mundo cada vez es más longevo, las personas cada vez son mayores. Para dar un dato, en el mundo hay más de 650 millones de personas mayores de 65 años. Entonces uno dice 650 millones, estamos bordeando los 700 millones. Eso es como un poco más de 10 veces la población colombiana. O sea, hay más de 10 Colombias con personas mayores de 65 años. Y en Colombia calificamos la persona mayor de los 60 en adelante, pero hay que empezar a jalarlos desde un poco más atrás. Y estamos hablando que cerca de 7,5 millones de personas están en esas franjas de personas que están entre próximos a la pensión, los que se están pensionando y los que ya tienen tiempo de pensionados. Es un poco la dinámica de vida que va cogiendo el mundo y qué está pasando. Y obviamente técnicamente lo hablamos como las variables demográficas de las poblaciones, que tienen un elemento clave que es la expectativa de vida. Antes vivíamos menos, teníamos una infancia alrededor de los 15, 16 años, estoy hablando de la época de nuestros abuelos, trabajamos alrededor de 40 años, poco menos, y vivíamos apenas en la etapa de retiro entre unos 5, unos 7 años. Esta dinámica va cambiando y la infancia se alarga, o sea, estamos hablando de que la población en formación de infantes y jóvenes pasa a ser en promedio alrededor de unos 20 años, en estratos más altos pueden ser 25 años. El periodo de trabajo tiende a ser más o menos unos 45, 47 años, se mantiene un periodo de trabajo, pero la gran noticia es que estamos viviendo mucho más. Ya nos morimos de paludismo. El doctor Batarroyo inventó la vacuna contra la malaria, entonces ya nos salvamos. Y la gente está viviendo, la expectativa va cada vez mayor. Eso hace que la población longeva cada vez viva más. En contraste con eso, cada vez tenemos menos hijos y hace que obviamente las generaciones de hoy, los jóvenes, sean menores frente a los mayores. Para citar un ejemplo, Europa, más del 44% de la población son mayores de 65 años y se conoce como un continente longevo. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de eso los modelos de vida empiezan a cambiar. Es con frecuencia ver personas mayores sentadas en un café, disfrutando una conversación, disfrutando una vida más activa, o montando en bicicleta a los 70, 80 años, el caso Holanda, que
andan por toda parte en bicicleta sin ningún problema y teniendo algunas actitudes positivas de vida, llevando algo que se está impulsando en el mundo por parte de la Organización Mundial y los diferentes entes, que es el envejecimiento saludable. Cada vez, como vamos a vivir más, tenemos que tener conciencia sobre en qué momento de vida estamos, cómo lo hacemos saludable, porque vamos a estar viviendo cada vez más, y es muy frecuente ver eso. Un dato que te quiero dar, Juan Miguel, es, ¿tú sabes cuántos centenarios hay en Colombia? Personas mayores de 100 años. No, de haber como 500. Pues llévate esta sorpresa. Más de 22.000 personas en Colombia tienen más de 100 años. Entonces me dice, miércoles, 22.000 es una cifra importante. Y están regados por todo el continente. Están obviamente en la Colombia profunda, en los campos y en las ciudades. Y cada vez esas personas logran vivir un poquitico más, y eso es lo que hablamos nosotros, que la expectativa de vida se va alargando. En la medida en que la expectativa de vida se alarga, el ciclo vital de las personas se modifica y cambia. Entonces entramos a mirar qué va a pasar con cada uno de los modelos de vida en ese ciclo vital. Algo bien importante que se da alrededor del ciclo vital es que el ciclo económico y el ciclo de la geografía de las naciones también cambia. Así como en España hay países que son mucho más amigables con las personas mayores, en Colombia también lo encontramos. Y vamos a encontrar que ciudades como Armenia es una de las más longevas en proporción. Poco más del 19% de la población es mayor. Entonces, eso empieza a cambiar. Bogotá, en una noticia reciente, ya aprobó trabajar por ser una ciudad de personas mayores. Y eso es una gran noticia, porque a partir de ahí, todo lo que es la política pública, las normas, la orientación de las instituciones empieza a cobrar mayor relevancia frente a lo que son los derechos de las personas mayores. Eso para citar lo que es cómo ha evolucionado el envejecimiento, cómo vamos y qué esperamos. Pero veamos un tema clave en esa parte del ciclo vital, y es los modelos de vida. El primer modelo de vida es, pues, donde estamos muchas personas, bueno, yo ya no estoy en ese, pero es los próximos a pensión. Y los próximos a pensión tienen una gran inquietud frente a qué va a pasar. Juan Miguel, que es una persona muy conocedora y muy técnica en este tema, pues conoce muy bien el tema de qué pasa con los prepensionados, cómo se preparan, hay una historia laboral, y en algunas ocasiones tú lo has contado y en algunos otras conversatorios lo has contado. Pero yo lo quiero enfocar desde otra manera, y es las personas que están próximas a pensión tienen que prepararse para ese momento. ¿Cómo me retiro? Porque están ocupadas entre 12 y 14 horas al día, y una vez se pensionan, quedan desocupados 24 horas. Harán los oficios de la casa, pagarán los recibos de los servicios públicos, y muy rápidamente quedan desocupados. ¿Y qué viene ahí? Enfermedad. Entonces el prepensionado tiene que empezar a prepararse para ese momento y empezar a decir cómo voy a ser activo en ese momento de vida, que es el momento de pensionado activo. Porque si me quedo quieto, sucede lo que está sucediendo en muchos países y en Colombia particularmente. Es que las personas se quedan solas. La gran tasa de divorcios de personas mayores es altísima. Ya las personas, por ejemplo, las señoras, no aguantan que el esposo esté todo el día con ellas, y entonces se dan los divorcios. Y viene la soledad no deseada, que es uno de los grandes males que está impactando a las personas mayores. Y eso hay que cuidarlo. Entonces, planear desde el prepensionado eso es vital, y se planea de una manera fácil. Y es, voy a contarlo desde mi experiencia, me sucedió. Antes de retirarme, yo era consciente de que tenía que dejar sucesión en la empresa, o sea, que habían otras personas que tenían que asumir las responsabilidades, y lo fui haciendo poco a poco. Pero por otro lado, empecé a planear, bueno, ¿y mis finanzas cómo van a ser?
porque la pensión tiene una disminución frente al ingreso, pero de igual manera los gastos disminuyen, y al disminuir los gastos, entonces empiezo a balancear. Pero tengo que ser consciente desde antes para ir proyectando y decir qué es lo que tengo que cuidar en esa etapa de retiro. Una vez salto, ya tengo que dejar toda la parte productiva y salto a la etapa de retiro. La recomendación principal es, cuando se da ese corte, debe haber un bache. ¿Qué quiere decir un bache? Que la persona debe tomarse, lo ideal serían 6 meses para mirar su nuevo modelo de vida. En algunos casos son 3 meses, en algunos casos 1 mes, pero debe hacer el corte. Ese corte le sirve para tomar el aire y empezar en el siguiente modelo de vida. Raúl, muy interesante. A mí me gustaría conocer algo que también se preguntan los jóvenes de avanzada edad, y son las diferentes etapas, así como hay de niñez, adolescencia, juventud, adultez, hay unos subconjuntos de etapas. ¿Cuáles puedes tú caracterizar como de manera general para las personas de avanzada edad en esta etapa tan importante de nuestras vidas? Bueno, esa es una pregunta bien importante porque tradicionalmente uno se pensiona y a partir de ahí es pensionado. Y lo llaman de pensionado desde ahí hasta que se muere. Puede vivir hasta los 100 años. Si se pensiona a los 60, entonces son 40 años. Y la noticia es, pensionado, le pasó algo, pero Exacto. no algo... Pero por eso el término de joven de avanzada edad, porque la edad va avanzando y la juventud va avanzando. Y de ahí que es importante caracterizar las etapas. La Organización Mundial de la Salud lo tiene en 3 etapas, que son los jóvenes nuevos, los jóvenes intermedios y los jóvenes avanzados. Pero están hablando más o menos entre 75 a 85, 85 a 95 y de ahí para adelante 95 y más, que son los jóvenes, el envejecimiento avanzado. Nosotros hablamos de 4. Y esas 4 etapas son, primero, los prepensionados o los próximos a pensión, porque ahí ya se dan unas características importantes que ahora voy a mencionar. Segundo, los pensionados activos, que son aquellas personas que entran a disfrutar la pensión, pero tienen energía, tienen contactos, tienen familia, tienen nietos y pueden seguir activos en la vida, y la recomendación que hay es, hay que buscar actividad. Y actividad no solamente es hacer ejercicio, hay muchos tipos de actividades. Después viene la otra fase que puede estar rondando los 80, 85 años, y es el pensionado pasivo. Y es cuando ya ha avanzado todo este proceso de pensión, ya el pensionado quiere estar más tranquilo, más quieto, más disfrutar de su espacio, de su casa, si tiene esposa, de su esposa, si tiene una finca, de su finca, pero más quieto. Y ahí empieza el pensionado pasivo, que puede durar alrededor de unos 7, 8 años, porque el pensionado pasivo empieza a despertar el tercer elemento, y es el pensionado de cuidado, que es el cuarto. Y el pensionado de cuidado ya son aquellas personas que no tienen valencia propia, requieren apoyos, requieren un entorno de apoyo, requieren una cuidadora o unos cuidadores, que en muchos casos son la familia, en otros casos son cuidadores profesionales, o en otros casos son hogares especializados de apoyo. Ahí están las 4 etapas, pero hay unas características fundamentales que establecen todo ese criterio de envejecimiento. La primera característica te la voy a mencionar, que es la diversidad. Y realmente cada persona que entra en estas etapas es distinto. Cada modelo es individual. Uno no puede decir es que todos se comportan, todos son... No, cada persona es igual. Por eso normalmente uno ve que personas a los 50 años ya no quieren trabajar, están agotados. Y hay otros que a los 65 años no se quieren retirar, quieren seguir trabajando. La otra parte son indudablemente la parte biológica del ser, y es que se van dando cambios, se van dando cambios. Al darse cambios, el cuerpo empieza a tener cambios, y es necesario porque nuestro cuerpo empieza a tener mayor deterioro. Por más de que hagamos ejercicio, por más de que seamos activos, de todas maneras la disminución se da. Y si somos pasivos, hay unos elementos mucho más acelerados, que es
por ejemplo, la masa muscular se acaba rápidamente, se deteriora muy rápidamente y no se puede recuperar en estas etapas de vida. La otra parte clave como caracterización de esto es la salud mental. Y la salud mental juega un papel protagónico porque pasamos de una salud mental activa donde tenemos retos, objetivos, metas, a empezar a que yo soy el que me pongo los objetivos, yo soy el que me hago el seguimiento, yo soy el que establezco mis propósitos de vida. Y mentalmente eso es una carga que si no estoy preparado o si no tengo un apoyo, una red de apoyo, me empiezo a drenar, a drenar. Y finalmente la otra caracterización de estas grandes etapas es las relaciones, la parte social, que juega un papel protagónico en la primera fase. Cuando estoy prepensionado, yo tengo todo un networking, toda una red de trabajo, red de amigos, pero apenas termino mi trabajo, tengo que tener lista la otra red, porque los amigos de trabajo ya dejan de ser amigos de trabajo, se vuelven a ser amigos, y no todos, porque si todos se pensionan al tiempo, probablemente sí, pero normalmente yo me pensiono y los otros se quedan, se rompe esa red y tengo que empezar a establecer redes. Mis redes de contacto, que las debo ir haciendo en la parte prepensional, paso a la parte activa y esas redes de contacto las empiezo a activar. Las redes familiares y las redes de amigos. Son tres elementos que juegan un papel protagónico en esa fase de las redes sociales. Pero las debo continuar. ¿Por qué? Porque la red lleva a que yo tenga una mejor vida a través de mejorar la salud a través de las redes. Voy a poner un ejemplo. Y es, las personas cuando pasan a momento de pensionado, lo mencionábamos ahorita, quedan solas. Si no logran tener una red, muy rápidamente se enferman y muy rápidamente fallecen. Cuando tienen una red de apoyo, bien sea la familia, bien sea una intergeneracionalidad que se dé a propósito, empiezan a tener motivos y empiezan a tener interacción. Si terminamos esa interacción, morimos. Una de las principales redes de apoyo es la pareja. La pareja se convierte en un eje fundamental de red de apoyo por una razón. Porque así como cambia mi modelo, a la pareja le cambia el modelo. De que yo trabajaba y mi pareja no trabajaba, a que yo comparto con ella. Entonces, ¿cuáles son las acciones que vamos a hacer con la pareja? Y si no tengo pareja, ¿cómo puedo conseguir pareja? ¿Qué es posible? Un ejemplo, en España hay una discoteca en la Gran Vía solamente para personas mayores. Allá van personas solas y se interactúan con otras personas y se conocen y de ahí salen matrimonios de personas mayores. Recientemente hubo un matrimonio de 2 personas de 85 años. Entonces es posible llevar eso y muy seguramente esas personas de 85 años van a seguir viviendo más tiempo porque tienen una interacción de pareja. Entonces esas 4 características que menciono hay que llevarlas muy bien dentro de esas grandes etapas de vida, porque ahí, si nosotros actuamos, si nosotros trabajamos conscientemente, tenemos que hacerlo de una manera sencilla, de una manera no complejizar la vida, sino vivirla bien. Si yo no quiero vivir en una gran ciudad, me voy para una pequeña ciudad, pero vivo bien. La red de amigos es fácil hacerla. Hoy en día se están organizando asociaciones, comunidades alrededor de las personas mayores. Y en Colombia ya tenemos un ejemplo importante que se llama la comunidad Mundo Silver. Y ahí están empezando a albergar. Ya hay más de 12.000 personas que están ahí contactándose en esa comunidad. Y esto es muy reciente. Entonces, ¿qué esperamos? Que ojalá hacia 3, 4, 5 años sean 3, 4 millones de personas mayores. Si hay 7 millones en Colombia, ¿por qué no pensar que podemos trabajar para 3, 4 millones de personas y trabajar en un entendimiento de vida saludable, en unos procesos de vida saludable, mejorar la vida y mejorar la actitud para que la vida cada vez sea más larga y sea más feliz, que es el elemento fundamental? Pero Raúl, una de las cosas más relevantes
para todos los que nos están viendo en este momento es precisamente pues conocer tu experiencia alrededor de todas estas cosas que nos estás contando, que son muy interesantes, y cómo viviste esta etapa previa al retiro y cómo hiciste para no sentir que estabas dando un salto al vacío, sino algo con mucha certeza. A ver, Juan Miguel, pues en mi caso hubo muchos elementos que yo digo que son los que me dan la experiencia para decir cómo trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, de los jóvenes de avanzada. El primer elemento, cuando estaba trabajando y cuando estábamos los dos haciendo equipo, yo tenía claro que me pensionaba a los 62 años y tenía que hacerlo porque quería montar de ahí en adelante qué era lo que había. Pero para hacerlo tuve que planear desde antes ese momento. Entonces lo planeé en varias frentes. En el primer frente fue planearlo desde el punto de vista de responsabilidad. Cómo educo a otras personas, cómo me quito, me despojo de ese conocimiento y lo entrego para que otras personas crezcan y sean capaces de tomar las decisiones que tomaba. Entonces, conté con un equipo bueno, con el apoyo tuyo también, y se dio. Entonces esa parte quedó chuleada. La otra parte que era, bueno, hay personas que dicen que la matemática le da duro a uno, pero había que ponerle números al tema. Y es, ¿cómo me voy a pensionar cuantitativamente? Entonces, proyectar la pensión, revisar todas las semanas de cotización, ajustar lo que haya que ajustar y finalmente lograr llegar a decir, mi pensión es de tal valor. Y con base en ese valor, empezar a proyectar, hacer como una planeación financiera para el retiro. Y es, con ese valor, ¿cómo voy a vivir? Pero a ese valor hay que sumarle el patrimonio que haya construido. Y hay una parte interesante que se dio ahí, es que el patrimonio, pues yo tengo hijos, entonces decir, ¿qué quiero distribuir en vida? O sea, la transferencia de la riqueza. Entonces, separé lo que tenía que distribuir en vida y lo entregué. A los dos hijos, a cada uno su porción. Entonces, quedó como chuleado algo que para uno de persona mayor le golpea es los hijos. Los hijos. Si yo tengo algo, ¿cómo lo heredo? ¿Cómo lo hago? No, eso hay que heredarlo en vida. No esperar a que uno se muera, sino en vida. El otro elemento, que fue un elemento que parece ser complejo, pero por lo que haya sido, fue fácil, es yo llevaba más o menos 13 años de soledad. O sea, 13 años trabajando y no tenía pareja. Y justo, antecitos de retirarme, encontré la pareja. En pandemia. En pandemia encontré una pareja que es con la que hoy llevo más de 5 años de vida, que es maravilloso porque es cuando uno renace en el ser esa capacidad de decir, mi relacionamiento personal tiene una valía gigante. Y esa valía gigante, ¿en qué redundó? En salud, en bienestar, en propósitos de vida. Entonces, esos tres elementos para mí son vitales y lo hice así. Y la última parte que la mencioné anteriormente es, hice un bache. En mi caso fue un bache de 3 meses. Me pensioné y en 3 meses me desaparecí del mapa. Me fui para otros países y estuve completamente alejado de todo lo que eran amigos, trabajo, completamente alejado. Después de los 3 meses llegué y empecé a entender de que tenía propósitos de vida, de que tenía que establecerlos, y en eso estoy en este momento, es desarrollando todos esos propósitos de vida, porque pues en mi caso espero vivir 108 años.